por cuestiones también de distancia. Es bastante difícil poder congregarse en la semana, pero por eso siempre se está llevando a cabo el esfuerzo de transmitir en vivo cada uno de nuestros servicios, para que a donde quiera que usted esté pueda también ser parte de toda esta bendición. Así que, mis amados hermanos, una alegría que hoy podamos también juntos estar adorando al Señor y participando de todos los esfuerzos que como iglesia estamos haciendo. En esta tarde tenemos también visitas. Está por primera vez con nosotros nuestra hermana Elizabeth Yepes. Así que si puede levantar su mano, bienvenida hermana, un gozo tenerle con nosotros. También está por primera vez con nosotros nuestro hermano René Serrano. Bienvenido hermano, una alegría su visita. No sé si hay alguien que esté, alguien más que esté por primera vez con nosotros. Si es el caso, de igual manera sea bienvenido a este lugar. Mis amados hermanos, para aprovechar bien el tiempo esta tarde, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la buena palabra del Señor. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia, libro de Génesis, y vamos a dar lectura al capítulo número 11. Versículo que leo es a partir del versículo 1. Si usted lo tiene, pues nos dice amén para saber que ya lo ubicó. Y dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 11 y versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Amén. Vamos a leer hasta ahí, hermanos, en esta ocasión. Pueden tomar sus asientos y hagamos una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la enorme bendición que nos concede de reunirnos para
recibir el consejo de tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones agradecidos contigo por la vida, por tu favor, por tu ayuda, tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros, por nuestros hogares, por nuestras familias. En gratitud, Señor, estamos ante ti con corazones agradecidos y dispuestos a obedecer y a aprender de tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Queridos hermanos, hemos dado lectura a uno de los pasajes que probablemente sean más conocidos, ya que aquellos que han tenido la oportunidad de asistir desde pequeños a la iglesia recordarán que en las escuelas bíblicas se presentaban algunos diseños, algunos dibujos tratando de ilustrar la famosa Torre de Babel. Entonces creo que la mayoría de nosotros tenemos un poco de conocimiento al respecto de esta historia, de este pasaje de la Biblia, pero es importante también entender que para muchos es solamente un mito. Hay personas que han puesto en tela de juicio la veracidad de este pasaje de la Biblia. De hecho, algunos le llaman la leyenda de la Torre de Babel, es decir, que tratan de asumir que podría ser el fruto de la imaginación, ya sea del autor o de una tribu o de alguna civilización que tuvo esa idea, sobre todo acerca de la confusión de los idiomas. Porque para entender de alguna manera este pasaje o esta narración, también es importante saber que hay apreciaciones en donde la ciencia misma se encarga de respaldar y de dar la razón a aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, los que estamos reunidos acá, usted y yo no tenemos la más mínima de las dudas al afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también así hay personas que dudan de la veracidad de la palabra. En ese caso, como digo, este es un pasaje que cuenta con evidencia científica, con evidencia histórica de que realmente lo que hoy nosotros llamamos la Torre de Babel realmente existió. Hay, como digo, descubrimientos arqueológicos que han comprobado la existencia de esta edificación. Y para eso quiero mencionarle que han existido, por ejemplo, excavaciones que algunas universidades han llevado a cabo. Tal es el caso de la Universidad de Londres, por ejemplo, en donde ellos han generado incluso estudios acerca de cómo fue la civilización de la que se está hablando acá. A mí, en lo personal, en una ocasión me llamó la atención saber que, por ejemplo, existe el término un asiriólogo. Entonces, a mí me pareció sorprendente. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra, asiriólogo. O sea, uno se queda, bueno, ¿qué clase de médico será, no? Pero luego descubrí que es un historiador que se ha llegado a especializar en el estudio de la civilización asiria. Entonces, eso significa que hay personas, como digo, que han dedicado, bueno, prácticamente toda su vida para desarrollar este tipo de descubrimientos. En este caso, se llegó a constatar a través, por ejemplo, de tablillas y a través de, como ya le dije, de excavaciones que se hicieron, que esta edificación realmente existió. Pero como digo, nosotros le llamamos la Torre de Babel, aunque en realidad cuando estaba siendo construida, ellos no dijeron vamos a hacer una torre y se va a llamar la Torre de Babel.
porque la palabra Babel, que se traduce en confusión, eso sería posterior a la confusión que Dios les iba a provocar más adelante. En el momento ellos generaron una construcción, la cual, de acuerdo a lo que hoy se puede apreciar, eran construcciones que eran una especie de edificación en donde el primer piso era más ancho que el que seguía y así sucesivamente. Eran diferentes pisos, pero el piso superior siempre era de menor tamaño que el piso anterior. Esto era lo que le iba dando la altura y la firmeza, al grado que se considera que probablemente esta edificación ya tenía unos 70 metros de altura por lo menos. Ahora, por supuesto, si usted lee, la frase que ellos dijeron fue: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Pero usted sabe que eso es prácticamente imposible, una torre que realmente llegue al cielo. O sea, la frase que ellos estaban usando más bien era una torre que sea tan alta que, por ejemplo, haga contacto con las nubes y que parezca, que dé la impresión de que llega hasta el cielo. ¿Está comprendiendo eso? Porque hoy en día, por ejemplo, en Dubái hay un rascacielos que tiene 830 metros de altura. Entonces, por eso usted puede tener una idea. Por eso se llaman rascacielos, porque dice, bueno, es que casi que llega al cielo. Entonces, eso era la edificación que ellos estaban haciendo. Y aclaro aquí que la intención de ellos no era llegar al cielo. Ellos nunca dijeron, hagamos una torre que llegue al cielo y vamos a entrar al cielo. O sea, jamás dice eso el pasaje. Ellos lo que estaban diciendo es: hagamos una torre que llegue hasta el cielo, pero el propósito de ellos era y que con esa edificación tan impresionante nos hagamos famosos. Eso era lo que realmente ellos estaban persiguiendo. Entonces, esa edificación de la cual le estoy hablando, en realidad recibía el nombre de Sigurat. Eso eran esas edificaciones. Y como le decía, el Sigurat de Babel realmente existió. Y ese Sigurat tenía como propósito, en el último piso, allí era una especie de templo, y ellos adoraban a un dios que se llamaba Marduk. Entonces, realmente lo que ellos estaban haciendo en ese momento era un templo. Ellos estaban haciendo el Sigurat, pero en la cúspide del Sigurat iban a tener ellos un templo a este dios Marduk. Entonces, esa es, por así decirle, la postura arqueológica de Babel, para que usted entienda que no estamos hablando de un mito, que no es algo que ahí aparece como una historia nada más, como algo que alguien se inventó, sino que es algo verídico lo que estamos diciendo. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban llevando a cabo esa construcción? Esa sería la verdadera pregunta. Entonces, allí entra ya el plano bíblico, porque le he expuesto el plano humano, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Para entender esto, porque es una pregunta razonable decir, ¿y de dónde salieron? ¿Y quién les dio la idea? ¿Quién los dirigía? Cuando uno mira esta narración de un pueblo, de una ciudad tan organizada, es justo preguntarnos quién dirigía algo tan organizado. Usted y yo sabemos que no puede haber un movimiento tan organizado si no hay alguien que esté dirigiendo realmente ese movimiento. O sea, eso es lo lógico. Entonces, ¿de dónde salieron ellos? Después del diluvio, y ese es el punto para que uno pueda entender, después del diluvio, la orden que el Señor les dio fue que poblaran nuevamente la tierra. Y es así como usted puede llegar al capítulo número 9 y al capítulo 10 que anteceden a nuestra lectura. Y en el capítulo 10 es donde se habla acerca de un hombre que se llamó Nimrod, el cual dice era hijo de Cus. Y este hombre fue el primero en crear un imperio. Si usted tiene la oportunidad, podrá dar lectura, por ejemplo, al versículo 8,
al versículo número 9 y 10, donde dice que él llegó a tener un reino y comienza a mencionar las ciudades que pertenecían al reino de Nimrod. Dentro de ellas aparece esta tierra, el valle de Sinar, que es el que se menciona ya en el capítulo 11. Para que usted pueda ver lo que estoy diciendo, aquí se está haciendo mención de un país que hoy sigue existiendo, que se llama Irak. Es en ese lugar en donde se ubica todo lo que aquí se está hablando. Esto se lo digo para que vea que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. A través de todas las épocas y las edades, la palabra del Señor permanece siempre. Entonces, este Nimrod fue el que dirige todo lo que aquí estaba ocurriendo. Ellos llegan y, como dice el capítulo 11, ellos comenzaron a civilizarse, ellos comenzaron a progresar, porque dice que, por ejemplo, cambiaron el uso de la piedra y comenzaron a llevar a cabo el ladrillo. Y dice que comenzaron a usar el mismo asfalto para pegar el ladrillo. Entonces, todo eso indica un progreso en esta tierra. Indica que ellos tenían objetivos muy claros. Indica que tenían una visión de lo que realmente querían. Y entonces ellos comienzan a hacer todo esto, y es cuando se llega al versículo 4, cuando dice, dijeron, construyamos una ciudad. Y note que no dijeron primero, construyamos una torre. Lo primero que ellos dijeron fue, construyamos una ciudad. Y es algo que uno lo pasa por alto. Normalmente las personas se fijan más en la torre que en la ciudad. Pero lo que está diciendo es, vamos a construir una ciudad. Ahora, dentro de esa ciudad vamos a construir una torre. Entonces, ese era el verdadero plan que ellos tenían. Ahora, ¿por qué? Dice allí mismo, y eso es algo que la misma lectura nos lo está diciendo, de ese modo nos haremos famosos, pero oiga, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahora, después de haber leído hasta el versículo 9, yo le pregunto, ¿en qué terminó esta historia? ¿En qué terminó? Precisamente en lo que ellos no querían. Dice que Dios los dispersó por toda la tierra. ¿Qué es lo que ellos estaban queriendo evitar al construir la ciudad y la torre? Entonces quiere decir que ellos tenían un plan, pero ese plan fracasó, y al final lo que se cumplió fue el plan de Dios. Ya lo va a entender, no se preocupe, ya se lo voy a explicar más claro. Lo que quiero que vea es el orden en el que se va dando la lectura. Entonces, ¿por qué ellos querían esa torre? Uno tiene que preguntarse eso. Si iban a construir una ciudad, ¿para qué querían la torre? ¿Qué función iba a tener una torre? Que fuera alta, ya le dije, 70 metros. No esté pensando usted en el Empire State, por ejemplo. No, es una torre, para ellos era, de acuerdo al tiempo de ellos, ya 50, 60 metros era algo alto, pues. Entonces, ¿para qué lo querían? Ellos lo que estaban poniendo era el centro de una ciudad. Usted sabe que en una ciudad, ¿qué es lo que más se mira? Lo que es más alto. Eso es lo que uno puede ver. Y yo no sé si a usted le ha pasado que uno hasta se dirige de acuerdo a un edificio alto, por ejemplo. Uno dice, mire, conoce tal edificio, váyase caminando y no deje de verlo, y ahí va a llegar. Es una forma de dar un punto de referencia. Entonces ellos estaban construyendo su propio imperio. Claro, habían evolucionado, estaban progresando, estaban avanzando, y uno podría pensar que lo que estaban haciendo era bueno, y uno diría, pero ¿qué tiene de malo el progreso? ¿Qué tiene de malo el querer progresar? Por eso le dije que ahora va a empezar a entender por qué lo han dado paseando allá por Babel. ¿Qué tiene de malo? Se pregunta uno, querer salir adelante. Y yo le pregunto a usted, ¿tiene algo de malo querer salir adelante en la vida? Por supuesto que no. ¿Tiene algo de negativo querer aprender algo más en la vida?
Por supuesto que no. ¿Tiene algo de malo querer tener una mejor vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O no saben qué responder? No, no tiene nada de malo. Por ejemplo, que un hermano no puede hablar bien el italiano y diga, yo quiero aprender a hablar bien el italiano. ¿Eso qué tendría de malo? Y alguien que ya puede hablar bien el italiano y dijera, no me voy a quedar solo hablando italiano, sino que voy a aprender mandarín, por ejemplo. Uno no le podría decir, eso es malo, hermano, eso no lo debería de anhelar un cristiano. ¿Usted cree que es así o usted cree que es bueno que el hermano lo anhele? O sea, con estas preguntas ya los hice reflexionar sobre esto. Porque le digo, ¿qué de malo tenía que ellos quisieran progresar? Porque ellos dijeron, hagamos una ciudad, hagamos un sigurat que se vea desde cualquier punto de la ciudad, se logre ver. ¿Qué tenía de malo eso? ¿O qué le ve usted de negativo? O sea, usted que lo está leyendo ahí, usted podría decir, pero ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que estaban progresando? Habían cambiado ya, por ejemplo, los materiales de construcción, ya no usaban la piedra, ahora iban a usar ladrillo. Entonces, vea, había aparentemente un progreso y uno diría, qué bueno que les estaba yendo ya mejor. Uno hasta diría, o sea, las ideas de Nimrod eran muy buenas ideas, era un muy buen líder. Era un hombre que realmente estaba guiando a estas ciudades al progreso, a lo mejor. Pero el versículo número 5 nos muestra la intervención divina. Y es ahí donde encontramos el parecer de Dios ante lo que ellos estaban haciendo. De hecho, yo le pregunto ¿a usted le importa la opinión de Dios? O sea, debería. A usted debería de importarle lo que Dios dice. Porque hay cristianos que viven así, dicen, a mí no me importa lo que piensen de mí, a mí me da igual, a mí esto y lo otro, y es más, a mí nadie me da de comer, dicen algunos. Pero yo le diría, lo que sí debería de importarle a usted es lo que Dios está pensando de usted, que es cómo Dios lo está viendo, qué opina Dios de lo que usted está haciendo. Porque eso es lo que pasa en el siguiente versículo. Pero el Señor, hasta el versículo 4 estaba los planes de Nimrod, los planes de los habitantes, estaba todo lo que ellos querían hacer. Pero en el versículo 5 dice, pero el Señor, y ese es un momento que nos va a llegar a todos en la vida. Pero el Señor, ¿qué es lo que Dios estaba pensando? ¿Cómo veía Dios lo que ellos estaban viendo o lo que ellos estaban haciendo? Dice, bajó para observar la ciudad y la torre. Note que no era la torre como uno piensa, ¿verdad? Y es más, hay algunos que hasta tienen ese concepto que Dios destruyó la torre. No dice que Dios haya destruido la torre. Ahí lo que dice es que dejaron de construirla. Por eso le dije que los arqueólogos han encontrado el sigurat, lo han encontrado porque no fue destruido, sino que simple y sencillamente ya no se siguió construyendo. Entonces, en el versículo dice, el Señor bajó para observar. Claro, aquí está haciendo un antropomorfismo nada más. O sea, está dándole a Dios cualidades o forma humana. No es que realmente Dios bajó a ver la torre, o sea, Dios la veía desde donde Él está siempre. Dice, la ciudad y la torre, lo que ellos estaban haciendo, el plan que ellos estaban llevando a cabo, Dios le prestó atención a lo que ellos estaban haciendo. Y comienza el Señor a hablar. Dice que los hombres estaban construyendo y se dijo todos, y aquí comienza esta es la postura de Dios, como Dios lo veía. Número 1, forman un solo pueblo. Y uno dice, hermano, ¿y acaso no es buena la unidad? ¿Acaso no uno que insiste, hermanos, seamos como un solo pueblo? ¿Por qué a Dios no le pareció que aquí dice que formaban un solo pueblo?
Número 2, dice, hablaban un solo idioma. O sea, otra vez la unidad. O sea, que estos estaban unidos en su propósito. Y uno diría, hermano, ¿y acaso no es bueno que todos estemos de acuerdo, pues? Y no, hasta ustedes los pastores le dicen a uno que somos un solo cuerpo, que somos diferentes miembros. ¿Y qué es lo malo de esto? Bueno, pero sigamos. Hablaban un solo idioma. Y dice después, esto es solo el comienzo de sus obras. O sea, ¿qué interpreta usted con esta frase? Es solo el comienzo de sus obras. Que así como estaban de unidos, o sea, estos eran capaces no de hacer un sigurat, sino de hacer 1000 sigurat si era necesario. Estaban unidos. Y eso es lo que está diciendo. Esto es solo el comienzo. Pero ¿el comienzo de qué? Entonces esto es lo que Dios vio. Y ahora se lo digo para que lo entienda. Era el comienzo de la rebelión que ellos estaban teniendo contra Dios. Eso es lo que Dios identificó, que era solo el comienzo de una rebelión que ellos estaban haciendo contra Dios. ¿Por qué? Porque no estaban tomando en cuenta a Dios. Ellos no habían pensado en Dios. Ellos pensaron en ellos. ¿Qué fue lo que dijimos en el versículo 4 que pensaron? Nos haremos famosos, dijeron ellos. Ellos nunca pensaron en glorificar a Dios. O sea, Dios no existía. Es más, ya le dije, ellos tenían su propio Dios. Entonces dijo Dios, no, si este es solo el comienzo de toda la rebeldía que están haciendo. Hablaban un solo idioma, el idioma del orgullo, el idioma de la soberbia, el idioma de la desobediencia. Eso era lo que ellos estaban hablando. No era lo malo el idioma. Bueno, ya han habido hermanos que me dicen, ¿y cuál era el idioma, hermano? Vea pensando cuál era el idioma. En vez de entender esto, ¿por qué le desagradó a Dios esto? ¿Qué tenía de malo que hablaran el mismo idioma? Eso del idioma ahí lo podemos hablar otro día. Porque esta es una historia tan antigua que no crea que hablaron italiano o francés o inglés o griego, si eran idiomas que no existían. Entonces el punto era el sentir que había en ellos. Entonces Dios tiene que cuestionar esto. Y dice el versículo 7, será mejor, y esta es la decisión de Dios. En el versículo 7 encontramos la decisión de Dios. Será mejor que bajemos a confundir su idioma. ¿Qué es lo que Dios hace? Hacer fracasar el plan de ellos. Y Dios tenía un método. Hizo que ya no se entendieran. Eso fue lo que pasó. Ya no se entendieron. Porque uno hablaba un idioma, otro hablaba otro idioma, otro hablaba otro idioma. Entonces cancelaron la construcción. Ya no podían seguir construyendo porque ya no se podían entender. Y de esa manera fue que Dios frenó lo que ellos estaban haciendo. Pero si Dios no lo hace, ellos siguen. Si Dios no los confunde, ellos siguen. Ahora nos toca entenderlo a nosotros. Porque usted ya los entendió a ellos, ¿sí o no? Usted ahora ya hasta opina diferente. Dice, está bueno, dice usted. Está bueno que el Señor los haya confundido por rebeldes. Pero si yo le pregunto a usted y usted está hablando el idioma de Dios, usted y Dios hablan el mismo idioma. Es una pregunta figurada, ¿verdad? La que le estoy haciendo. Es más, se lo voy a decir más claro. Usted habla en obediencia con Dios. Porque ese es el idioma que tenemos que hablar con Dios, el idioma de la obediencia. ¿Usted es obediente con el Señor o usted es como los del valle de Sinar, como los de Babel? Dice, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y cuando haya terminado voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro y después voy a hacer lo otro. Y hasta a veces tienen el valor de decir, y el Señor me ayudará, dicen.
Pero nunca le preguntaron a Dios si Dios estaba de acuerdo. Nunca pensaron si con lo que van a hacer, con lo que están construyendo, con lo que están planificando, le dan glorias y honras a Dios. ¿Qué lo motiva a usted a hacer lo que hace? ¿Qué lo impulsa? ¿Para qué sueña lo que sueña? Esto es algo que se aplica hasta a nosotros como iglesia. Que por ejemplo, bueno, usted sabe que nosotros ya comenzamos un proyecto aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Saben o no saben? ¿O no vinieron? ¿Y para qué queremos nosotros llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, de tener un local propio? ¿Para qué queremos tener un edificio grande para la iglesia? ¿Para qué? Para decir que se vea desde todos los puntos de Milano, se va a ver el local de la iglesia. O para que nos digan, mire, qué famosos esos hermanos, ¿verdad? Bueno, esta ciudad de Babel es la que después se va a llamar Babilonia. ¿Y usted se acuerda de Babilonia? ¿De qué se acuerda de Babilonia? De un rey también que salió al balcón de su palacio y dijo, no es esta, dijo, la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor con Nabucodonosor? Lo confundió también igual que a estos, porque quedó loco. Dice que comenzó a andar entre los animales en el campo, le empezó a crecer el pelo, las uñas. Dice que andaba comiendo pasto en medio de los bueyes. Y por eso es que Nabucodonosor, en su testimonio, que usted lo puede encontrar en el libro de Daniel, por si está algo desubicado en este momento, ahí en el capítulo 4 lo puede buscar. Dice que Nabucodonosor dice, mi razón me fue devuelta, dice. Y entonces yo alabé y glorifiqué al Señor, dice. Que el primero no pensaba en el Señor, pensaba en él. Y se sentía glorioso al ver todo lo que había alcanzado. Cuando usted planifica algo y le sale bien, ¿cómo se siente? Cuando usted ha ambicionado algo y usted batalla por lograrlo, ¿cómo se siente usted? Dice, me siento satisfecho. Si es que en esta vida, dice, yo desde pequeño me acuerdo que yo nací guerreando en la vida. Yo no sé lo que es que me regalen una tortilla, un pan. Yo soy de los que me puse zapatos a los 15 años y yo me los compré. Entonces uno llega a ese punto donde uno cree que todo es uno. Todo es uno. Y uno dice, no, yo aquí, yo allá. No sé si ustedes sean de esos, pero hay gente que sí dice, yo lo que me propongo lo logro en la vida. Pero ¿y para qué se lo propone? ¿Para qué lo sueña? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo ambiciona? No sé si es que hoy han venido callados o están pensando un poco al respecto. Por eso le digo, uno solo habla de que y entonces el Señor bajó y les hizo pedazos la torre, el Señor. No, ahí no dice eso. Dice que el Señor estaba en desacuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Yo le pregunto a usted antes de que se vaya esta tarde. Apenas vamos iniciando el año, ¿verdad? Apenas van 2 semanas. ¿Usted tiene planes para este año? Levanten la mano los que tienen planes para este año. Sean honestos. Pues porque ya después del mensaje ya nadie quiere levantar la mano, pero yo sé que tienen planes. Sé que tienen objetivos, tienen sueños. Pero yo les pregunto, ¿ya los pusieron delante del Señor ustedes? ¿Están seguros, pero seguros de que sus proyectos son agradables a Dios? ¿Está pero segurísimo usted de que sus objetivos para este año, Dios está de acuerdo con usted? ¿O son motivados por su propio orgullo? ¿Son motivados por sus propios deseos? ¿Son motivados para que otros lo vean? ¡Ja! Pero me van a ver.
y entonces se van a acordar cuando se burlaron de mí. Hay gente que actúa así, ¿verdad? Yo me lo voy a proponer y lo voy a lograr, y todos aquellos que creían que yo no podía se van a tener que morder la lengua. ¿Para qué usted sueña lo que sueña? ¿Por qué lo quiere? Porque usted puede estar hasta orando ahí de rodillas: dámelo, Señor, dámelo, Señor, dámelo, Señor. Y el Señor va a decir: no, es más, ni te entiendo, no hablamos el mismo idioma. Tú estás hablando el idioma de la altivez, estás hablando el idioma del orgullo, de la soberbia. No estás hablando mi idioma. De eso se trata este pasaje. Ellos estaban llevando a cabo algo con lo que Dios no estaba de acuerdo. Por muy glorioso que pareciera, por muy bueno que pareciera, ya le dije, usted puede tener proyectos y usted hasta podría decir: ¿y qué de malo tiene? Pues yo no le puedo responder, pregúntele al Señor. Yo no le puedo decir qué tienen de malo sus proyectos, pregúnteselos al Señor. Por eso es que uno debe de presentar al Señor y decir: Señor, ¿tú estás de acuerdo? Porque ustedes son de aquellos que a veces uno es el que les dice: hermano, pero usted no ha considerado, no se mete en mi vida, dicen. Usted dedíquese a predicar y punto. Ahí está bien, hermano. Muchos hermanos en las iglesias ni le preguntan a uno de pastor si uno: ¿y usted qué piensa, pastor? ¿Cómo mira usted? No le preguntan a uno. Ya solo le informan después del fracaso normalmente. Ya solo le dicen: pastor, ayúdeme a orar, me fue mal. ¿En qué? Le dice uno, porque uno ni sabe de qué le están hablando. No, pues de aquel asunto. ¿Cuál asunto? Tienen hasta pena decirle a uno de aquel asunto que ni le pregunté. Y así nos vamos llenando de soberbia. Por eso hay algunos cristianos que dicen: ¿y los pastores para qué? Dicen: si yo es el Señor y yo, dicen. Bueno, pregúntele al Señor si está de acuerdo con lo que usted está haciendo, con sus sueños, con sus anhelos. Pregúntele al Señor con los planes que usted tiene para este año. ¿Sabe qué dice? Dice Santiago, la epístola de Santiago, dice: ¿dónde están? Dice aquellos que dicen: mañana iremos y traficaremos y venderemos y haremos esto y haremos lo otro. ¿Cuándo? Dice: lo primero que deberíais de decir es: si el Señor quiere. Pero usted es así. Si el Señor quiere, si al Señor le place, vamos a hacer esto y lo otro. Si el Señor está de acuerdo, haremos esto y lo otro. Un mismo idioma. ¿Cuál era el éxito de estos? El idioma. Media vez se terminó el idioma, se terminó la obra. Ustedes están hablando el mismo idioma ahí en sus hogares. O sea, usted, el esposo, la esposa hablan el mismo idioma. Con los hijos hablan el mismo idioma suyo. Puede ser que hayan padres que están sometidos al Señor de rodillas, creyendo, obedeciendo, y los hijos no. O puede ser lo contrario, porque también pasa eso, que hay hijos que están sometidos a Dios y los padres no. O sea, eso no es extraño. Nosotros como iglesia hablaremos el mismo idioma. El idioma del sometimiento, el idioma de la humildad, el idioma de la obediencia, el idioma de dar la gloria y la honra al Señor. Yo he conocido hasta ministros que muchos han sacado el pecho y el Señor se los ha metido de regreso, porque le quieren robar la gloria al Cordero. Y la gloria solo es del Cordero, dice Apocalipsis. Dice que se postraron y ponían las coronas y daban glorias al Cordero, decían: al Cordero, a Él sea la gloria, decían. Todo es de Él y para Él. Entonces ese fue el fracaso. Ese fue el verdadero fracaso en Babel. Como le digo, después se llamó Babel porque dice el versículo número 8: de esta manera el Señor lo dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Note que no dice dejaron de construir la torre, dice que dejaron de construir la ciudad.
La ciudad era más importante que la torre, no como nosotros creemos. Porque ellos estaban construyendo aquella gran ciudad, y aquella gran ciudad cada vez más grande, y Nimrod sacando el pecho y ellos sintiéndose famosos, hasta que el Señor puso un hasta aquí. Y eso es lo que pasa, y con esto voy a terminar, que si usted no entiende por las buenas, llegará el momento en donde Dios le va a poner un hasta aquí. Si por ejemplo usted es de los que dicen, no, yo este trabajo no lo dejo por nada en el mundo, aunque ni me congrego, pero no lo dejo, un día se lo van a quitar. No, disculpe que sea yo el que se lo tenga que decir, pero si usted no obedece, si usted no honra al Señor, lo que va a suceder es eso, que el Señor va a actuar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El Señor tuvo que actuar. Dios es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Sí, Él tiene una paciencia maravillosa, la que tiene el Señor. El Señor ahí los dejó y iban para arriba, piso número 1, piso número 2, piso número 3, y el sigurat cada vez tomando más forma, y ellos frotándose las manos. Qué bonito nos está quedando, metamos el otro piso. ¿Cuántos metros van? No, aguanta más metros todavía. Hasta que dijo el Señor, no, estos no se paran, estos no se detienen. O sea que esto, si yo no intervengo, lo van a lograr. Y tuvo que intervenir el Señor, y ahí se terminó. Dios le puede dar a usted cuerda, ¿no? Ahí lo deja el Señor y usted se va alejando, y Dios lo tiene así de la mano y dice, bueno, este cada vez va más lejos. Bueno, y esta cada vez se está yendo más lejos. Cuando sienta, le va a dar un solo tirón el Señor y lo va a traer de regreso. Acostado va a quedar, acostada va a quedar ahí. Y le va a decir el Señor, es que si no intervengo te vas bien lejos. Así que tuve que actuar, hijo, hija, tuve que actuar porque te amo. Y qué bueno es que el Señor nos ame y que Él actúe por amor en nuestra vida. Y luego dice, ya para finalizar, el versículo número 9, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces ahí fue donde ya comenzaron a salieron para Europa, salieron para África, salieron para Asia y comenzaron a dispersarse. Eso fue lo que sucedió. Pero fue una obra de Dios ante la obra que ellos estaban haciendo. Entonces no esperemos hasta ahí, hermanos. Amén. No esperen hasta ahí. Mejor hoy, que apenas estamos comenzando el año, dígale, Señor, en tus manos quiero poner todos los planes que tengo para este año. Y todos los anhelos que tengo, aquí están, Señor, en tus manos. Y todo eso que yo me he propuesto y que hasta he dicho, estoy dispuesto a sacrificarme por lograrlo, aquí está, Señor, en tus manos. Y el Señor va a decidir con qué Él está de acuerdo y con qué cosas Dios no está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que Dios intervenga, sí o no? Sí, es mejor por la buena. Es mejor dejar que el Señor intervenga. Dile, Señor, si hay algo en mi vida que no está de acuerdo, aquí está, lo entrego en tus manos. Y si este rumbo que yo quería tomar al final te va a desagradar, Señor, corrígeme mejor el rumbo. De eso se trata, de vivir en una completa obediencia. Por eso el lenguaje de Dios, si alguna vez usted se ha preguntado, mire, Dios en qué idioma habla, yo no le puedo decir, porque hay tantos idiomas y todos han sido creados por Él. Pero lo que sí sé es que Dios entiende perfectamente la obediencia. Así que hable en obediencia con el Señor y yo le aseguro que el Señor le responderá. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta tarde. Padre, te damos gracias porque es maravilloso recibir tu palabra. Agradezca al Señor ahí donde está, dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es oportuna.
Gracias, Señor, porque llega a tiempo. Llega en el momento justo, cuando más lo necesitamos, cuando más perdidos nos sentimos, cuando no encontramos rumbo hacia dónde ir. Tu palabra nos ubica inmediatamente. Tu palabra nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen muy seguros, de éxito, pero que tu palabra dice que su final puede ser incluso de muerte. Queremos que los caminos por los cuales andamos sean agradables a ti. Que todo lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos, sea realmente agradable a ti. Que todo lo que nosotros llevemos a cabo lo hagamos en obediencia a ti, en tu idioma, hablando obediencia ante ti, entendiendo en obediencia los mandamientos que tú nos das, para que de esa forma, Señor, estemos seguros, en paz, sabiendo que nuestros caminos son agradables a ti y que se cumpla tu palabra en nosotros, la cual dice que cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, hasta a sus enemigos los hace estar en paz con él. De esa manera, Señor, queremos edificar, queremos sembrar, queremos caminar, queremos vivir siempre, Señor, agradándote en todo, siendo obedientes a ti, Señor. Dígale al Señor que tu presencia, Señor, nos inunde. Que tu presencia El Señor te guiará. Solo pídelo. Solo pídelo. Y el Señor te guiará. Él guiará tus pasos. Él pondrá el siguiente peldaño. Su espíritu te guiará. Su espíritu te hablará. Ponemos en tus manos nuestros sueños. Ponemos en tus manos nuestros anhelos. Ponemos en tus manos todos nuestros objetivos, nuestros planes. Todo lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que esperamos, lo que deseamos, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, para que todo, Señor, sea en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como estamos, hago una muy breve invitación. Si en medio de nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le invito a que esta tarde pueda dar ese paso y pueda poner su vida en obediencia delante del Señor. ¿Usted quiere hablar con Dios? Comience hablando en obediencia con Él, reconociendo que Jesús es el Señor. ¿Hay alguien que desea entregar su vida al Señor? Levante su mano, por favor, ahí donde está. Queremos hacer una oración por usted y con usted. O si usted se apartó del Señor, hoy la palabra le invita a que vuelva al Señor. No vaya en contra del Señor. No espere que el Señor descienda y actúe contra usted. Es mejor hacer las cosas como Dios ha ordenado que se hagan. ¿Habrá alguien que se entrega al Señor? Solo levante su mano. Queremos hacer esta oración con usted. O si desea reconciliarse con el Señor, queremos orar junto con usted, acompañarle en este esfuerzo. aleluya.